Desde tiempos antiguos, la humanidad se ha hecho una pregunta que divide mentes y corazones. ¿De dónde venimos realmente? La Biblia afirma con claridad que Dios creó al hombre y al universo con un propósito definido. Por otro lado, la ciencia moderna, con la teoría de la evolución a la cabeza, sostiene que la vida surgió por procesos naturales y azarosos a lo largo de millones de años. Este choque entre dos visiones ha generado uno de los debates más intensos de la historia. ¿Es la Biblia solo un mito religioso? ¿O hay algo que la ciencia no quiere admitir? Cuando abrimos el libro del Génesis encontramos un relato poderoso. Dios formó los cielos, la tierra, los mares, las estrellas y finalmente al ser humano. No somos el resultado del azar, sino la obra maestra de un creador inteligente. Sin embargo, desde el siglo XIX, con la propuesta de Charles Darwin y su teoría de la evolución, la visión bíblica comenzó a ser atacada. Darwin planteó que las especies cambian con el tiempo, adaptándose a su entorno, y que los seres humanos no fuimos creados de manera especial, sino que descendemos de ancestros comunes con los animales. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿qué evidencia respalda realmente la evolución? Los libros escolares presentan la teoría como si fuera un hecho absoluto, pero lo cierto es que muchos científicos reconocen que hay vacíos enormes en las pruebas fósiles y en los mecanismos de cambio evolutivo. Se nos enseña que venimos de organismos unicelulares que con el tiempo se transformaron en peces, reptiles, mamíferos y finalmente en seres humanos. Pero ¿dónde están los eslabones perdidos que deberían conectar esas etapas? A pesar de más de un siglo de excavaciones, esos fósiles intermedios siguen siendo escasos y en muchos casos cuestionados. La Biblia, en cambio, nos ofrece una explicación coherente. En el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, con un propósito y un destino eterno. Y si esto es verdad, entonces la teoría de la evolución no solo es incompleta, sino que puede ser un intento de borrar a Dios de la historia. Uno de los puntos más críticos en este debate es el origen mismo de la vida. La teoría evolutiva se enfoca en cómo las especies cambian con el tiempo, pero no explica cómo surgió la primera célula viva a partir de materia inerte. Los científicos lo llaman abiogénesis, pero hasta hoy no han podido demostrar cómo pudo ocurrir. Se han realizado experimentos en laboratorios para recrear las condiciones de la Tierra primitiva, pero ninguno ha logrado producir vida. Esto nos lleva a una conclusión inquietante: la ciencia no tiene una respuesta definitiva sobre el inicio de la vida. En cambio, la Biblia comienza con una afirmación rotunda: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El relato bíblico no describe un proceso caótico y sin sentido, sino una obra ordenada. Cada detalle tiene un propósito, desde la separación de la luz y las tinieblas hasta la creación del hombre y la mujer. La ciencia, en su intento por negar lo sobrenatural, se encuentra con un problema. Cuanto más se estudia el universo, más descubre la precisión matemática con la que todo está diseñado. El ADN humano, por ejemplo, contiene tanta información como una gran biblioteca, codificada en un lenguaje biológico perfecto. ¿Podría algo así haber surgido de manera aleatoria? Incluso algunos científicos ateos admiten que la complejidad de la vida apunta a una inteligencia detrás de su origen. Además, si la evolución fuese un hecho incuestionable, ¿por qué existen tantas contradicciones entre los mismos científicos? Algunos proponen que los cambios fueron graduales y lentos, otros hablan de saltus evolutivus y repentinus, y mientras discuten entre sí, los creyentes encuentran en la Biblia un relato estable, que no cambia con las modas del conocimiento humano. Esto no significa que la ciencia sea enemiga de la fe. Al contrario, muchos descubrimientos confirman la existencia de un diseño inteligente. Lo que sí queda claro es que la teoría de la evolución, presentada como verdad absoluta, tiene grietas demasiado grandes como para sostenerse sin cuestionamientos, y esas grietas abren una puerta. Tal vez la Biblia tenía razón desde el principio. Otro aspecto que merece ser analizado es el registro fósil. La teoría de la evolución sostiene que debería existir una gran cantidad de fósiles que muestren los cambios graduales entre unas especies y otras. Sin embargo, los mismos paleontólogos reconocen que esos eslabones perdidos son escasos y en muchos casos inexistentes. Lo que abunda en los estratos de la Tierra son especies completas, bien definidas, que aparecen de manera repentina y desaparecen de igual forma. Este fenómeno es conocido como la explosión del Cámbrico. En un periodo relativamente corto surgieron de la nada múltiples formas de vida complejas, sin antecedentes claros. ¿Cómo explica la evolución un salto tan abrupto? La Biblia, por otro lado, ofrece un marco que encaja mejor con estas observaciones. El relato del Génesis describe que cada ser fue creado según su especie. Esto significa que las criaturas aparecieron completas, no a través de transiciones interminables. Y eso es exactamente lo que el registro fósil parece mostrar: en seres definidos, no formas intermedias. Incluso los intentos de presentar supuestas pruebas de transición han sido cuestionados. Figuras como el famoso hombre de Piltdown
resultaron ser fraudes construidos a partir de huesos de mono y humano combinados artificialmente. Estos escándalos muestran cómo, en ocasiones, la ciencia ha preferido fabricar evidencia antes que reconocer los vacíos de su teoría. Además, la idea de que el hombre desciende directamente del mono es un error común. La propia ciencia evolutiva reconoce que no existen pruebas de un ancestro directo con todas las características humanas. Lo que se presenta son suposiciones basadas en fragmentos incompletos, dientes, mandíbulas o cráneos deteriorados. Sin embargo, la Biblia enseña que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, dotado de dignidad y propósito, algo que ningún animal comparte. Este contraste no es menor, porque mientras la evolución reduce al hombre a un accidente biológico, la Biblia lo eleva como el centro del plan divino, y esa diferencia cambia por completo nuestra visión de quiénes somos y hacia dónde vamos. Otro tema crucial es la complejidad de la vida a nivel molecular. Cuando Darwin escribió su obra, no se conocía la estructura del ADN ni los procesos celulares con el detalle que hoy entendemos. Él mismo admitió que, si se descubría que existían mecanismos demasiado complejos para haber surgido por simples mutaciones, su teoría colapsaría. Y eso es exactamente lo que la biología moderna ha revelado. Dentro de cada célula existe una maquinaria microscópica tan sofisticada que funciona como una auténtica fábrica en miniatura. Motors moleculars, sistemas de transporte, mecanismos de reparación y códigos de información trabajan de forma coordinada. Michael Bay, bioquímico, llamó a esto complejidad irreductible de sistemas que no pueden funcionar si les falta una sola de sus partes. Es decir, no pueden haberse formado paso a paso, porque sin la totalidad del mecanismo no tendrían ninguna utilidad. El ejemplo más famoso es el flagelo bacteriano, un verdadero motor biológico con rotor, estator y hélice. Este diseño, diminuto pero perfecto, sería inútil si solo estuviera a medio construir, o existe completo, o no sirve. ¿Cómo explicarlo bajo el gradualismo de la evolución? La ciencia no ha podido responder satisfactoriamente. Por otro lado, el ADN es un código de información digital más sofisticado que cualquier sistema creado por el hombre. La secuencia precisa de bases que forma genes contiene instrucciones exactas para construir proteínas y regular funciones vitales. ¿Cómo pudo surgir semejante lenguaje por azar? Toda experiencia humana nos dice que la información requiere de una inteligencia que la diseñe. Ninguna computadora, ningún libro, ningún programa aparece de la nada. ¿Por qué aceptar entonces que el código genético, miles de veces más complejo, se originó sin diseñador? La Biblia afirma que en el principio era el Verbo, y que por la palabra de Dios todo fue hecho. Esa palabra, logos, encaja con la idea de un código, de una mente racional que ordena y da sentido a la creación. Lo que descubrimos en la biología moderna parece confirmar precisamente esta visión detrás de la vida. Hay una inteligencia que trasciende cualquier explicación naturalista. La discusión no se limita a la biología. La cosmología también ha puesto en aprietos a quienes niegan la idea de un creador. Durante siglos, muchos científicos defendieron que el universo era eterno, sin principio ni fin. Pero a lo largo del siglo XX, las observaciones astronómicas confirmaron algo sorprendente. El universo tuvo un comienzo. La teoría del Big Bang demostró que tiempo, espacio y materia surgieron de un instante inicial. Eso plantea una pregunta inevitable. ¿Qué o quién encendió esa chispa original? Algunos se aferran a la idea del azar, pero cada descubrimiento añade más obstáculos a esa explicación. La física revela un universo ajustado con una precisión casi imposible. Constantes como la fuerza gravitacional, la velocidad de la luz o la carga del electrón parecen haber sido calibradas para permitir la existencia de la vida. Basta con una mínima variación, y el universo sería inhabitable. A este fenómeno se le conoce como principio antrópico, y lleva a muchos a pensar en un ajuste deliberado, no en una coincidencia ciega. La Biblia siempre afirmó que el universo tuvo un inicio en el principio. Creó Dios los cielos y la tierra, mucho antes de que los telescopios confirmaran la expansión cósmica. El relato bíblico ya proclamaba que hubo un momento inaugural, un acto creador. No es ciencia contra fe, sino ciencia alcanzando lo que la fe había declarado. Entonces, ¿por qué tantos resisten a aceptar esta posibilidad? Porque reconocer a un creador implica responsabilidad. Si la vida y el universo no son producto del azar, sino obra de un Dios personal, entonces no estamos aquí por accidente. Tenemos propósito, y también un llamado a rendir cuentas ante quien nos dio existencia. La resistencia a esa verdad no es solo intelectual, es moral y espiritual. La ciencia y la fe no son enemigas. Al contrario, cuando se observan con honestidad, ambas convergen en una misma conclusión detrás del universo, de la vida y de la conciencia humana.
existe una mente suprema. El mensaje de la Biblia no se opone al conocimiento, lo trasciende y lo ilumina. Frente a las preguntas más profundas, no es la evolución ciega la que responde, sino el Dios eterno que sigue diciendo, yo soy el principio y el fin.